Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Destacado líder palestino reconoce en televisión que 50 de los 62 muertos en los últimos disturbios eran miembros de Hamás. Ataque aéreo israelí a 4 instalaciones militares de Hamás tras el lanzamiento de cohetes contra Asdod. Guatemala, segundo país que inaugura embajada en Jerusalén. Erdogan critica duramente el manifiesto para quitar del Corán las referencias antisemitas y anticristianas. Estos son los titulares del día de hoy. Volveremos después con Raquel en la agenda cultural. En una entrevista con el canal de televisión palestino, el destacado miembro del Politburó de Hamás, Salah al-Bardawil, dijo: 50 de los 62 palestinos muertos en las protestas de la frontera de Gaza esta semana por fuego israelí eran miembros de Hamás. La declaración fue la respuesta a las acusaciones de que el movimiento islamista está utilizando a los civiles de Gaza en su beneficio. Tras el revuelo al difundirse el vídeo en las redes sociales, el portavoz de Hamás en Gaza salió a desmentir esa afirmación diciendo que 50 de los fallecidos eran civiles, no milicianos. Los mataron cuando estaban participando en una protesta civil pacífica y popular y que Hamás los adoptó como sus miembros, señalando que se hacen cargo del coste de sus funerales y ofrece una compensación económica a sus familias. El ejército israelí había señalado antes que al menos 24 de los muertos en Gaza eran terroristas con antecedentes documentados de terror, en su gran mayoría miembros activos de la organización terrorista Hamás y algunos miembros activos de Yihad Islámica. Pero Hamás solo había reconocido como tales a 10. Israel asegura que las protestas del pasado lunes no fueron pacíficas, sino disturbios orquestados por el grupo terrorista Hamás para asaltar la valla de separación y entrar en su territorio a cometer ataques. Tanto Estados Unidos como Australia han culpado a Hamás de las decenas de muertos en los violentos enfrentamientos. Según Israel, Hamás desplegó 12 células terroristas para tratar de romper la frontera en diferentes lugares, todas ellas rechazadas. Sí, este vídeo es increíble. Justamente hemos cogido una imagen porque está tan viralizado que seguramente lo conocerán, pero no lo han puesto en las televisiones hoy. No lo pondrán en las televisiones diciendo que en realidad de los 62 palestinos muertos, esa masacre de la que hablaban tantos, pues 50 eran gente de Hamás. Luego, ante la metida de pata de haber confesado eso, era una televisión palestina local, pero claro, hoy en día, gracias a Internet, se conoce todo, pues el portavoz de Hamás dijo no, que eran civiles, pero que como murieron en esta manifestación, Hamás los adoptó porque murieron y entonces la pregunta es, si adoptó estos 50, ¿por qué no adoptó a los 62? Porque los 62 murieron. ¿Qué pasa? A los niños que ellos dicen que murieron en estas situaciones, ¿no los adopta jamás? ¿Qué pasa? ¿No es que son tan buenos? Aparte que fíjate que cómo son las cosas, que de estos 50 que adoptaron, pues hay otros 3 al menos que adoptó Yihad Islámica. Es decir, que de 62 nos quedamos en 53 que eran terroristas. ¿Y qué pasa con los 9 que no eran terroristas? ¿Quiénes son esos 9? Pues la pregunta es, ¿hay 9 más? La pregunta es, ¿hubo 62 muertos? La pregunta es, ¿hay 2.000 heridos? Porque la pregunta es, ¿por qué? Porque todas las agencias de información de la prensa española informan en base a lo que les cuenta el ministro de Sanidad, entre comillas, de Hamás, de un grupo terrorista islamista que domina la Franja de Gaza y que ha mentido en absolutamente todas sus declaraciones. Lo hemos visto en 2014 también con el número de muertos que sobrepasaban los 2.000 no sé cuántos y después resulta que habían sido menos de 1.400 y de los cuales el 70% habían sido terroristas de Hamás. Están mintiendo. Los periodistas españoles saben que están mintiendo y los periodistas españoles no están haciendo
dejación de su labor por no contrastar. No solamente eso, están haciendo militancia a favor del terrorismo. Lo digo con todas las letras. A ver, que si alguien se ofenda, pues me parece muy bien y vamos a discutirlo. ¿Por qué este vídeo no sale? Porque no es un vídeo de alguien que no da la cara y está de espaldas. No, es un líder del Politburo de Hamás que aparece en la televisión palestina. Aquí no hay trampa ni cartón. Está diciéndolo con todas las letras, justamente acorralado porque la población civil se está quejando de lo que está pasando. Pues si de vídeo se trata, también les recomiendo que miren, hay a la derecha de la página arriba, hay un vídeo que de momento, pues el inconveniente es que está hablado en árabe y subtitulado solamente en inglés, pero yo creo que con un poquito de esfuerzo lo van a entender. Es uno de estos manifestantes en la Franja de Gaza que logró traspasar la valla y que fue capturado detenido, digamos, por los soldados israelíes. Y alguien lo está grabando mientras él le está contando a los soldados israelíes, no se lo ve que no está ni esposado, ni está siendo torturado, está contando lo que pasa en la Franja de Gaza. Dice, bueno, es que Hamás organizó todo esto, nos repartió mapitas hacia dónde teníamos que dirigirnos. A raíz de esto, por ejemplo, sale la noticia también, que no la va a dar la prensa española, que Hamás tenía 12 células terroristas, no 12 terroristas, 12 grupos terroristas para tratar de romper la frontera en diferentes lugares y todos ellos fueron rechazados. Todo esto estaba organizado y orquestado por Hamás. Nunca fue una manifestación ni espontánea ni pacífica, ni en protesta por lo de Jerusalén, porque ya lo dijimos, porque esto estaba sucediendo ya desde hace mucho tiempo, porque el problema, tal como lo dice este hombre detenido tras cruzar la valla, el problema es que si Hamás no organizaba esta manifestación violenta contra Israel, la gente de la Franja de Gaza les iba a hacer eso a ellos, a los de Hamás. Entonces están diciendo, vayan a la frontera, les vamos a pagar los funerales, vamos a ponerle nombre a las calles y a las plazas si alguien muere. Mandan, y dice así, cito textualmente, manden a los niños y a las mujeres a la primera fila porque los soldados israelíes no les van a disparar. Entonces, esto es lo que me gustaría que vieran los periodistas españoles, porque cuando titulan Israel dispara contra menores, asesina no sé qué, y que esto que lo otro, pues que sepan que los propios gazatíes han organizado esto de esta manera porque saben que los israelíes no van a disparar a los niños y a las mujeres. Y que sí, en una guerra, en el fragor, y especialmente cuando ellos están quemando neumáticos para distorsionar la visibilidad, la visión de lo que puede ser lo que están tramando y haciendo, pues evidentemente allí suceden accidentes desafortunados. Pero entre los supuestamente, porque digo, las cifras no se saben, los miles de heridos que hay, pues la mayoría, lo que sí se sabe es que han sido heridos de cintura para abajo, porque para eso están los francotiradores. Si Israel quisiera y actuara como los gobiernos de cualquier otro país del mundo, hubiera puesto ahí una ametralladora que barre indiscriminadamente a cualquiera que intente pasar. Y digo esto ahora me voy a meter en un berenjenal bastante gordo, porque digo de que ¿por qué se le cree a Hamás las cifras que da cuando nosotros en un país como España, que tiene todas las líneas de verificación y todos los estatutos, constituciones, leyes, canales abiertos y libertad de expresión y de comunicación, pues todavía no se sabe cuántos heridos hubo efectivamente el 1 de octubre? ¿Por qué? Porque recibimos noticias diferentes, las que dio el gobierno de la Generalitat, que eran casi 1.000 personas, y luego nos dijeron que a los hospitales llegaron 6 personas. Entonces, si en ese tema tan delicado tenemos que informarnos bien, pues en el caso de que el que te informa es un grupo terrorista, islamista, que en el pasado ya ha distorsionado siempre las cifras, pues más cabría
poner en cuarentena los números, no ponerlos en titulares y no distorsionar las noticias en pro de una ideología preconcebida, prejuzgada y conformada durante años de propaganda palestina para crear la imagen de que Israel es un país ilegal, es un país que actúa de forma brutal y que asesina indiscriminadamente, cuando es todo lo contrario. Hamás perpetúa su poder gracias a que el ejército de Israel, por ejemplo, no va a disparar contra los escudos humanos que ponen por delante, contra los niños y las mujeres, que a veces incluso los niños y las mujeres también vienen pertrechados con cinturones explosivos. Esto también lo hemos visto, pero incluso en ese caso se cuidan muy mucho de hacerlo. Como digo, todo esto no es un despropósito, sino es un plan orquestado porque Hamás, sin poner sus muertos sobre la mesa, no es nada. Dejan de existir, se esfuman y posiblemente, más allá de desaparecer, van a morir de forma violenta a manos de sus conciudadanos. Esto es un plan de propaganda que tiene la misma veracidad que tenía la propaganda nazi, o sea, ninguna, y que está orquestado y apoyado por las gentes, digamos, de pensamiento occidental positivo, entrecomillado, que cualquier cosa que venga a reconfirmar que los israelíes o una parte de los israelíes que se llaman judíos son los malos de la película, porque siempre han querido hacerlo y porque en España, pese a todas las encuestas, pese a los progresos, pese a las reformas, pese a que han pasado 500 años, pues España sigue siendo un país que por lo menos en su opinión pública oficial, en el periodismo, es mayoritariamente un país antisemita. Fuerzas aéreas israelíes bombardearon varias instalaciones del movimiento islamista Hamás en el norte de la Franja de Gaza tras disparos de cohetes ayer desde el enclave costero hacia la localidad israelí de Sderot y otros ataques producidos contra soldados israelíes. Se alcanzaron 4 objetivos, entre ellos edificios e infraestructuras terroristas en un complejo militar y otros 3 en una instalación de producción de armas. Sí, yo ayer lo comentaba en este comentario largo que hice, que el final de todo este proceso de estos 2 días de gran sucesos, especialmente lunes y martes, pues ahora Hamás estaba ofreciendo una tregua, le decía al gobierno de Israel, vamos a retirar a la gente de la manifestación a cambio de que no nos bombardeen, porque sabían que Israel tiene la posibilidad y tiene el dominio del espacio aéreo y que ante cualquier salida de tono, en este caso la salida de tono es el disparo de cohetes contra una ciudad de civiles, en Ashdod, que está en el sur de Israel, que está a escasa distancia de la Franja de Gaza, y esto ha caído en el patio de una casa. Bueno, pues ante este tipo de acciones, Israel, como siempre, responde contraatacando instalaciones militares. Como no han habido muertos ni heridos del lado israelí, Israel incluso tiene la delicadeza de destruir las instalaciones cuando no hay personas dentro, porque Israel sabe absolutamente todo lo que pasa dentro de la Franja de Gaza, no porque tenga el Mossad ojos en el culo, por decirlo de alguna manera, sino porque la mitad de los habitantes de la Franja de Gaza colaboran con las fuerzas de Israel porque están hartos de Hamás, están deseandito desde hace muchos años de que puedan vivir en paz y trabajar y tener prosperidad y tener electricidad y tener agua y tener lo que tenían siempre cuando más o menos había cierto diálogo o cierto entendimiento entre las autoridades israelíes y los de la zona, pero desde que está Hamás todo eso se acabó. El primer ministro Benjamin Netanyahu agradeció en una recepción al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, el traslado de la embajada a Jerusalén y señaló que su país es la cabeza de puente de Israel a América Latina. El mandatario israelí prometió que hará una visita oficial a ese país centroamericano próximamente.
Guatemala se convirtió en el segundo país en abrir embajada ante Israel en Jerusalén después de que lo hiciese Estados Unidos el lunes, en un gesto aplaudido y agradecido por las autoridades israelíes y condenado por las palestinas. Morales destacó durante la ceremonia inaugural que ha tomado una decisión valiente que espera sirva de ejemplo a otros países, a pesar de que buena parte de la comunidad internacional se opone a esa medida y la ONU recomendó en 1980 no tener embajadas en Jerusalén, cuya parte oriental fue liberada de la ocupación jordana por Israel en 1967. Sí, habéis entendido esta última frase, ¿no? Que en 1967 lo que Israel hizo no fue ocupar Jerusalén Oriental, sino liberarla de la ocupación jordana. Jordania ocupaba esa parte del territorio de lo que había sido el mandato de Palestina. No era Jordania eso. Por eso el país hasta ese entonces se llamaba Transjordania, porque quiere decir el país que está más allá del Jordán. Todo lo que ellos ocuparon desde el año 48 hasta el año 1967 era ocupación militar. Nadie en ninguna institución del mundo abrió jamás la boca. Ninguno de los habitantes árabes de esa zona se acordó de que eran palestinos o sabían siquiera que existía una entidad palestina. Eran árabes de segunda categoría porque no eran ni jordanos ni eran otra cosa. Eso era como se consideraban a los árabes que vivían en todo lo que era Cisjordania, incluido los barrios más al oriente de Jerusalén, que era una ciudad partida por la mitad. Bueno, Guatemala, la felicitamos, seguirán Honduras, seguirá Paraguay, seguirá Rumanía, seguirá República Checa, seguirán, no sé en quién más lo ha anunciado, y dentro de poco este mal sabor de boca que nos ha dejado 70 aniversario según el calendario gregoriano, porque jamás consiguió lo que quería, poder subsistir un poco más matando a su propia gente, mandándolas a una situación sin salida, una situación de poder tener cadáveres para poner encima de la mesa y en las fotos de los telediarios. Una vez conseguido esto, pues el proceso sigue hacia adelante, el proceso de regularización y normalización de que una ciudad, de que un país dice que su capital es la que le antoja que sea. Y desde el principio Israel dijo que su capital era Jerusalén. No hubo otra capital y no la habrá, porque Jerusalén ha sido incluso la capital del pueblo judío durante 2000 años de ausencia. Así que imagínate que ahora que estamos allí la vamos a elegir en vez de a Jerusalén, a Ra'anana o a Herzliya. No tiene ningún sentido. El presidente turco Erdogan reaccionó con enfado ante un grupo de unas 300 personalidades francesas conocidas que instaron a musulmanes prominentes a denunciar las referencias antijudías y anticristianas en el Corán. Dirigiéndose a una reunión del partido gobernante turco, Erdogan describió al grupo que firmó la petición pública, incluyendo entre otros al gran imán de París, al actor Gerard Depardieu, al cantante Charles Aznavour y al expresidente Nicolas Sarkozy, como despreciable, y los acusó de atacar las escrituras sagradas para los musulmanes. El manifiesto en cuestión fue publicado el mes pasado tras el asesinato en París de Mireille Knoll, sobreviviente del Holocausto de 85 años. El documento insta a los musulmanes a denunciar algunas referencias para que ningún creyente pueda referirse a un texto sagrado para cometer un crimen. Erdogan sugirió que otros libros sagrados también tienen referencias controvertidas y dijo: si la hubieran leído, probablemente pedirían que se prohibiera la Biblia, pero no tienen esa preocupación. Sí, Erdogan creo que parece que nos sugiere que nosotros leamos la Biblia como si él la hubiera leído. Y si la leyó, ¿qué es lo que habrá entendido este hombre? No se entiende muy bien. Él llama despreciables a la gente que piden que no se utilicen los textos sagrados para matar a gente de otras confesiones. Eso es lo que era el manifiesto. El manifiesto lo recordará la gente porque fue hace más o menos un mes. Una señora de 85 años que había sobrevivido a los nazis no sobrevivió al ataque de un yihadista vecino suyo que la mató por ser judía.
Esto conmocionó a la sociedad francesa, pero ya sabes que los franceses van de conmoción en conmoción y luego sacan una declaración y ahí se queda la cosa, siempre estamos en lo mismo. Pero algunos franceses se sintieron que tenían que hacer algo más que eso y entonces personajes conocidos e importantes dijeron vamos a dirigirnos al núcleo central de la cuestión. Aquí no es que hay una guerra de religiones entre todas las religiones, no, hay un problema del Islam contra las otras religiones o contra las otras personas del mundo y a veces del Islam dentro del propio Islam. Entonces, fíjate que esto está firmado, entre otros, por el gran imán de París. O sea, que aquí estaba firmándolo también musulmanes que saben bastante del Corán. Y lo que dicen no es que quiten las palabras del Corán, porque están escritas en el Corán, pero que denuncien que algunas referencias no pueden ser utilizadas para aplicarse hoy en día. Que seguramente en la época de Mahoma eso tenía algún sentido, pero lo que tiene que ser oficial dentro del Islam en todos los países es que las referencias a matar a los infieles y a perseguirlos y a que solamente ellos tienen la verdad, pues eso hay que aclararlo en todas las mezquitas para que no se lo tomen al pie de la letra como hicieron los de Daesh, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto que todo el mundo lo entiende, pues Erdogan, que ahora es el mayor defensor de las libertades, el que condena las masacres en Israel cuando él está masacrando kurdos, que son incluso musulmanes, pero él, como no son turcos, pues los puede masacrar y nadie va a protestar. Él se cree con derecho moral a criticar a cómo las otras democracias se dirigen. Cuando él se ha hecho un autogolpe de Estado hace 2 o 3 años, 2 años y medio, del cual la prensa española, vuelvo a citarla, pues ha olvidado que tiene purgados a todos los periodistas y los tiene encerrados. No, citan que Erdogan está muy enfadado porque los occidentales nos portamos muy mal, especialmente los franceses. Y entonces, claro, uno dice, bueno, ya, entonces, ¿qué hacemos con Erdogan? Que entre otras cosas, nuestro expresidente Zapatero lo nombró una de las bases de esto que se llama la Alianza de las Civilizaciones, ese engendro sobre el cual todavía tenemos un embajador en España. Tú sabes que todavía España tiene un embajador en la Alianza de Civilizaciones, es que es de coña marinera. Estamos siempre en el lado, como digo yo, en la fila de los tontos. Cuando estás ahí esperando con el coche y hay 3 carriles, hay una fila que avanza, otra que avanza menos y tú estás en la que no avanza, en la que va para atrás. Pues ahí estamos nosotros con nuestra España de hoy, con nuestra política exterior española que se remonta a los tiempos de Franco y que no ha avanzado un solo milímetro y que solamente el único síntoma que presenta es el miedo, a ver qué dirán, a ver cómo reaccionarán, porque los árabes, ya se sabe, son nuestros amigos de toda la vida, como si aquí las guerras que hubiera librado España hubieran sido contra los noruegos. No, señores, no son los amigos de toda la vida, solamente lo fueron cuando los intereses económicos y las comisiones que venían juntadas al conseguir petróleo en los años 70 y 80 hicieron que esto fuera un beneficio, o cuando en los años 50 la España de Franco estaba aislada diplomáticamente y los únicos con los que se podía juntar eran otros apestados del mundo como los países árabes más retrógrados. Pues es hora que España cambie y es hora de que también España se pronuncie, entre otras cosas, sobre estas cositas tan bonitas que dice el señor Erdogan sobre no solamente los judíos, sino sobre los cristianos, porque también ha repartido caña para todos. Terminamos de esta forma la primera parte de las noticias y volvemos ya, Jorge, la próxima semana. Claro, pero volvemos, les recordamos, en vez de el horario normal, calculen que el lunes todavía sigue, domingo y lunes, en la fiesta de Shavuot, así que Shabbat Shalom, Hag Shavuot Sameach, que quiere decir feliz fiesta de Shavuot. Ya saben que tienen aquí muchos programas que le explicarán en qué consiste exactamente esta fiesta y nos volveremos a ver allá por el martes a la noche.
Volvemos ahora nosotros en unos segundos con la agenda cultural. Llegamos ya a la segunda parte de las noticias de hoy, a esta agenda cultural que cierra esta semana. Raquel, ¿qué tal? Hola Alex, hola a todos. Pues encantada de poder comentarles, por ejemplo, que nos invitan a la conferencia Las víctimas españolas del nazismo, que se celebrará el próximo 24 de mayo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Canal de Isabel II, en el marco del programa cultural de la exposición Auschwitz, de la que tanto hemos hablado aquí en Radio Sefarad, en varios programas, también en inglés, en nuestro English Corner. Bueno, hay que felicitar a los organizadores de esta exposición porque existían críticas acerca de la poca presencia de las víctimas españolas del nazismo en la exposición. Sí, se pedía una ampliación, ¿no? Sí. Dedicar un espacio a los españoles dentro de Auschwitz. Sí, y bueno, ya han reaccionado y han convocado, han organizado esta conferencia que nos habla de eso, de que entre 1940 y 1945 más de 9.000 mujeres y hombres españoles republicanos exiliados en Francia fueron apresados por la Alemania nazi e internados en diferentes campos de concentración. Poco más de 3.000 de ellos lograron sobrevivir al hambre, la enfermedad, el trabajo esclavo y los castigos infligidos por las SS tras su deportación a Mauthausen, así como a otros campos como Dachau, Buchenwald, Ravensbrück o el propio Auschwitz. En este coloquio con la doctora en Historia Rosa Torán, que pertenece a la Asociación Española Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España, se repasará la historia de estos republicanos españoles, los Spanier de los campos nazis del Tercer Reich alemán. Su captura y proceso de deportación, los motivos y condiciones de su internamiento y el posterior destino de los supervivientes serán algunos de los temas tratados en este acto que, como les comentamos, está enmarcado en el programa cultural de esta maravillosa, de esta necesaria exposición dedicada a Auschwitz. Les recordamos día y hora, el 24 de mayo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Canal Isabel II. Muy bien, pues esa es la respuesta que hacen desde esta exposición, que si no me confundo creo que ya termina ahora en junio. Pasamos ahora, después de hablar de esta respuesta de la exposición de Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos, a la siguiente noticia de la agenda, Raquel. Sí, queríamos hacernos eco de una iniciativa del Instituto Cervantes de Tel Aviv que nos habla de patrimonio histórico, artístico y gastronómico en España. Se ha realizado un recorrido por las características culinarias de las distintas regiones con un enfoque holístico que nos permite vivir el viaje del campo al plato. Ha sido una conferencia, un encuentro que ha llevado a cabo José María de Juan Alonso, que es fundador de la empresa Coan, que representa en España a una importante asociación de alimentos. Bueno, nos parece muy interesante que el Instituto Cervantes lleve este patrimonio histórico, artístico y gastronómico español a sus alumnos y a sus usuarios israelíes, y desde aquí queríamos felicitar a este Instituto Cervantes de Tel Aviv, que durante este mes está realizando actividades muy interesantes, Alex. Muy bien, pues ahí dejamos esa noticia y ahora pasamos a hablar de Maimónides, ¿puede ser? De Yehuda Leví, otro grande, otro hispano-judío grande. Que se ve a través de los papeles. Del poeta. Maravilloso. En este caso es una cita para el día 21 de mayo a las 7 de la tarde en el Centro Sefarad Israel. Allí se hablará de la poesía de Yehuda Leví, Nostalgia de Sion, en la España medieval. Será una conferencia que ofrecerá María Cóndor Orduña y nos hablará eso de la nostalgia de Sion, el nombre poético y profético de Jerusalén y por extensión de la tierra de Israel. Es recurrente en la literatura hebrea y adquiere singular profundidad en la poesía judeo-española, uno de los capítulos más brillantes de la literatura medieval europea. Desde el Califato de Córdoba en el siglo X hasta la invasión almohade a mediados del XII de la Era Común, los poetas judíos españoles, restablecido ya el hebreo como lengua literaria, superan la tradición de los piyutín
y crean, junto con una poesía secular influida por los árabes de Al-Ándalus, otra de fundamento religioso, pero que en los más grandes, como Ibn Gabirol, Yehuda Leví, Moisés y Abraham Ibn Reza o Nagrela, reviste un tono nacionalista entre el sufrimiento por el exilio y las persecuciones y la esperanza del regreso y la reconstrucción. Será una oportunidad buenísima de hablar sobre la poesía de Yehuda Aleví, y lo haremos gracias a María Cóndor Orduña, que es doctora en Historia del Arte, licenciada en Filología y en Derecho. Se dedica a la investigación en Historia del Arte y Literatura con especial atención a temas judíos. Actualmente trabaja sobre la visión de Jerusalén en la historia del arte, así como sobre la imagen de los judíos y el reflejo del antisemitismo en el arte y la literatura occidentales, algo que sin duda se dejará plasmado en esta conferencia, la poesía de Yehuda Aleví, Nostalgia de Sion en la España medieval. Muy bien, pues con esta noticia nos despedimos y cerramos las noticias de hoy. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.